Hay mujeres que han pasado por situaciones difíciles, decepciones, rechazo, momentos en los que todo parecía desmoronarse, y sin embargo, cuando las ves, no transmiten debilidad, no transmiten caos, no transmiten ansiedad, transmiten calma. No porque su vida sea perfecta, sino porque han aprendido algo que la mayoría nunca llega a dominar: la disciplina mental. La mujer estoica no nace así. No es una personalidad con la que se llega al mundo. Es el resultado de un proceso interno, silencioso, que ocurre con el tiempo y que transforma completamente la manera en la que alguien percibe la realidad. ¿Por qué? Aunque muchas personas no lo saben, la energía que transmites no depende tanto de lo que te ocurre, sino de cómo lo interpretas. Y ahí es donde empieza todo. Hay mujeres que entran en una habitación y no necesitan hablar para que todo cambie. No levantan la voz, no buscan atención, no intentan impresionar. Pero su presencia se siente, porque hay algo en ellas que es diferente. No reaccionan como los demás. No se alteran con facilidad. No persiguen validación. Y eso genera una pregunta que pocas personas se hacen. ¿Qué tipo de disciplina mental hace que una mujer tenga ese nivel de control y esa energía tan fuerte? La energía no es algo místico, es mental. Muchas personas creen que la energía es algo que simplemente se tiene o no. Pero desde la psicología y el estoicismo, la energía emocional no es algo aleatorio. Es una consecuencia directa de cómo interpretas lo que te ocurre. Los estoicos entendían algo clave. No son los hechos los que te alteran, sino tu interpretación de ellos. Y cuando cambias esa interpretación, cambia todo. Cambia tu reacción, cambia tu actitud, cambia tu presencia. La mujer estoica no reacciona. Elige. La mayoría de las personas vive reaccionando. Si alguien las ignora, se sienten mal. Si algo sale mal, se frustran. Si alguien opina, se alteran. Pero una mente disciplinada funciona distinto. Observa primero, procesa después, y solo entonces decide cómo actuar. Esto es lo que los estoicos llamaban control interno. Entender que no puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y esa es la base de una energía estable. El verdadero poder. No reaccionar. Hay algo que la mayoría no entiende. Reaccionar es fácil. Cualquiera puede perder el control, responder impulsivamente o dejarse llevar por una emoción. Pero contenerte, pensar antes de actuar, mantener la calma cuando otros no pueden. Eso requiere disciplina mental. Por eso las personas con más control emocional suelen tener más influencia. Porque no son predecibles. Porque no son manipulables. La disciplina que casi nadie practica. El estoicismo habla de algo que muy pocas personas aplican realmente. Entrenar la mente cada día, no solo cuando hay problemas, no solo cuando algo va mal, sino constantemente. Los estoicos desarrollaban lo que llamaban atención mental, una vigilancia constante sobre sus pensamientos para no dejarse arrastrar por emociones impulsivas. Y esto cambia completamente tu energía, porque dejas de ser una persona que reacciona y te conviertes en alguien que dirige. La diferencia entre una mujer emocional y una mujer fuerte. Aquí hay algo importante. Ser estoica no significa no sentir. Significa no dejar que lo que sientes te controle. Una mujer débil emocionalmente es arrastrada por lo que ocurre. Una mujer con disciplina mental siente pero decide qué hacer con eso. Y esa diferencia es invisible. Pero se nota. Se nota en cómo habla, en cómo mira, en cómo responde. La clave que cambia tu energía. Hay un principio estoico que lo resume todo. Enfócate solo en lo que depende de ti. Tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, y suelta todo lo demás. Porque intentar controlar lo externo genera ansiedad, pero controlar lo interno genera poder. A lo largo de la vida, todos nos enfrentamos a situaciones que no podemos controlar, comentarios que no esperábamos, actitudes de otras personas que nos afectan, planes que no salen como queríamos. Para la mayoría, estos eventos generan reacciones automáticas: frustración, enfado, tristeza,
ansiedad. Es casi un reflejo. Pero la mente estoica funciona de otra manera. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a observar antes de reaccionar. Ese pequeño espacio entre lo que ocurre y cómo respondes es donde se construye todo. Y la mayoría de las personas nunca se detiene ahí. Simplemente reaccionan. La mujer estoica, en cambio, ha aprendido a hacer algo que parece sencillo, pero que en realidad es profundamente difícil. Detenerse. Observar lo que está pasando, reconocer lo que está sintiendo y decidir, de forma consciente, cómo quiere actuar. Ese momento de pausa es lo que cambia su energía. Porque deja de ser una persona que vive reaccionando al mundo y se convierte en alguien que responde desde dentro. Esto no significa que no le afecten las cosas. No significa que no sienta dolor, frustración o decepción. Significa que no permite que esas emociones tomen el control de sus decisiones. Y eso es lo que muchas personas confunden. Creen que la fortaleza emocional consiste en no sentir, pero la verdadera fortaleza está en sentir, sin perder el control. La disciplina mental no elimina las emociones. Lo que hace es ordenarlas, las coloca en su sitio, las convierte en información, no en impulsos. Y cuando una persona llega a ese punto, algo cambia en la forma en la que los demás la perciben. Porque deja de ser predecible, deja de reaccionar como todos, y empieza a transmitir una sensación de estabilidad que no depende del entorno. Hay un principio estoico que explica todo esto de una forma muy clara. No son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Esto puede parecer una idea simple, pero en la práctica lo cambia todo. Porque significa que dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y experimentar emociones completamente diferentes. Una puede sentirse derrotada, la otra puede verlo como un aprendizaje. Y la diferencia no está en lo que ocurrió, está en la mente. La mujer estoica entrena esa forma de pensar. No espera a que la vida la obligue a cambiar. Se entrena cada día, incluso cuando todo está bien. Observa sus pensamientos. Cuestiona sus reacciones. Aprende a identificar cuándo una emoción está tomando el control. Y decide no actuar desde ahí. Este tipo de disciplina no se ve desde fuera. No es visible como el éxito o el dinero. Pero se siente. Se percibe en la forma en la que una persona entra en una conversación, en cómo maneja los conflictos, en cómo responde cuando algo no sale como esperaba. Y por eso genera respeto. No porque lo busque, sino porque proyecta algo que es cada vez más raro. Control interno. Con el tiempo, este tipo de mentalidad también cambia la forma en la que una persona se relaciona con los demás. Deja de intentar agradar constantemente. Deja de reaccionar ante cada comentario. Deja de necesitar validación externa para sentirse segura. Y empieza a tomar decisiones desde un lugar mucho más sólido. Un lugar donde su valor no depende de la opinión de otros. Donde su estabilidad no depende de lo que ocurre fuera. Donde su energía no se dispersa en cosas que no puede controlar. Y quizá este sea uno de los cambios más importantes. Porque cuando una persona deja de intentar controlar el exterior y empieza a centrarse en su mundo interno, su vida se simplifica. Las preocupaciones innecesarias desaparecen. Las reacciones impulsivas se reducen. Las relaciones se vuelven más claras. Y la mente, poco a poco, deja de vivir en constante tensión. Pero este proceso no es inmediato. No ocurre de un día para otro. Requiere práctica. Requiere fallar. Requiere momentos en los que vuelves a reaccionar como antes y te das cuenta después. Y es precisamente ahí donde se construye la disciplina. No en hacerlo perfecto, sino en volver a intentarlo con más conciencia cada vez. Porque al final, la verdadera transformación no ocurre cuando todo en tu vida cambia. Ocurre cuando tú cambias la forma en la que respondes a la vida. Y cuando eso sucede, ya no necesitas que todo esté bajo control para sentirte en paz. Porque has aprendido algo mucho más poderoso. Que el control nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. Está en cómo han entrenado su mente para enfrentarlo. Tal vez la diferencia nunca fue la suerte. Tal vez la diferencia nunca fue el talento. Tal vez
La diferencia siempre fue esto: la capacidad de controlar tu mente cuando todo a tu alrededor intenta descontrolarte. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Eres una persona que reacciona o una persona que elige? Escríbelo en los comentarios, porque reconocerlo es el primer paso para cambiarlo.